En este video voy a tratar de exponer de manera muy general las principales ideas de la lectura de Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana por Federico Engels. A manera de introducción, Engels señala que Feuerbach representa un punto medio entre la filosofía o el sistema filosófico hegeliano por un lado y la filosofía marxista por el otro. Como punto medio, Feuerbach constituye una fuerte influencia para la obra y el pensamiento tanto de Marx como de Engels. Sin embargo, Marx y Engels vieron la necesidad de deslindarse de Feuerbach porque éste no logró escindirse del todo del idealismo, sino que su materialismo se inscribía ante todo en lo que se conoce como materialismo mecanicista o premarxista. Es por ello, precisamente, por lo que Marx y Engels vieron esta necesidad de deslindarse del materialismo mecanicista feuerbachiano. En un primer momento se señala que para Hegel todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sin embargo, para que algo pueda ser considerado como real, no basta con que exista. Por el contrario, debe de cumplir con la condición de ser necesario. Y así, todo lo que es necesario también se revela como real y como racional. Sin embargo, lo real no es estático, permanente. Es algo que está constituido o sometido más bien a las leyes de la caducidad o de la dialéctica. En este sentido, algo que es real y racional en una determinada época histórica no será ni real ni racional en otra época histórica. Y esto deviene o se debe a que las necesidades mismas van cambiando, y como las necesidades van cambiando, también va cambiando la racionalidad y la realidad, según lo que hemos visto con Hegel, de que todo lo real es racional y que además se revela como necesario. Entonces, la tesis hegeliana de que todo lo real es racional se resuelve siguiendo a Engels en esta otra tesis. Todo lo que existe merece perecer. Y es aquí donde estriba precisamente el carácter verdaderamente revolucionario del sistema filosófico hegeliano. Así, ya no existe una verdad absoluta, sino que la verdad constituye o reside ahora en el proceso mismo del conocimiento que va desarrollándose de manera dialéctica, es decir, de lo inferior a lo superior, la negación de la negación o la superación de lo viejo por lo nuevo. De tal modo que nos encontramos con una disputa, que Engels llama el problema cardinal de la filosofía. Este problema cardinal nos pregunta, ¿qué es primero, la materia o la conciencia? Depende de la respuesta que se le dé a esta pregunta, los filósofos se van a inscribir en el campo del idealismo o en el campo del materialismo. Aquellos que respondan que lo primero es la conciencia se inscriben en el campo del idealismo. Por otro lado, aquellos que respondan que lo primero es la materia se inscriben en el campo del materialismo. En este sentido, Feuerbach ya se inscribe en el campo del materialismo al afirmar acertadamente que lo primero es la materia y que la conciencia no es más que el reflejo de la materia en nuestros pensamientos. Sin embargo, Feuerbach y su materialismo no logran ir más allá de esta tesis o de esta afirmación. Es por esto que Engels y Marx ven la necesidad de deslindarse, de superar, mejor dicho, esta tesis feuerbachiana para impulsar el materialismo histórico y dialéctico. Por otro lado, existe una vulgarización de los términos tanto de idealismo como de materialismo. Los términos vulgarizados pasarían a significar cosas totalmente distintas. En este caso, materialismo sería entendido como la satisfacción de los bienes materiales, de la codicia, de la avaricia, etc. Por el contrario, al idealismo sería considerado como la persecución de fines ideales, por ejemplo, la búsqueda de un mundo mejor. Estos términos así vulgarizados afirman que Feuerbach es todavía un idealista porque persigue un mundo mejor o un fin ideal. Si bien la crítica a Feuerbach en el sentido de que no logra escindirse del todo del idealismo es correcta, no va o no gira en torno a esta cuestión vulgarizada. Por el contrario, la crítica idealista a Feuerbach gira en torno a su pensamiento sobre la religión. Para Feuerbach, la religión es la moral, es decir, la moral es la nueva religión. En ese sentido, Feuerbach entiende el desarrollo histórico a partir de la moral. Es decir, la moral
como la nueva religión, es la que dota de legitimidad y es la que impulsa los cambios históricos. Es en este sentido en que no logra dejar atrás el idealismo del todo. Es decir, si bien acierta en afirmar que lo primero es la materia, y que la conciencia no es más que el reflejo de esta materia en nuestros pensamientos, para Feuerbach los cambios históricos son únicamente dados o generados a partir de la moral, de la religión. Siendo así, lo único que bastaría para generar un cambio histórico sería elevar la conciencia de los individuos para que estos puedan a su vez actuar a modo o de acuerdo a esta conciencia y generar o impulsar los cambios históricos. Es aquí donde estriba precisamente el idealismo feuerbachiano. De tal modo que el materialismo mecanicista de Feuerbach se entiende ahora como una mera descripción del mundo material y no como el materialismo histórico y dialéctico que Marx y Engels van a desarrollar. Así, el mundo real ya no significa la ordenación de objetos estáticos y permanentes como se veía en el sistema filosófico hegeliano y que posteriormente pasaría a describir Feuerbach. Por el contrario, el movimiento dialéctico subraya la necesidad de entender la caducidad del todo en el desarrollo mismo de la historia. En este sentido, el desarrollo de las sociedades se da también de manera dialéctica, pero el desarrollo de las sociedades se ve influido por el actuar tanto individual como colectivo. Los individuos y los colectivos actúan en pos de sus propios intereses. Pero ¿cómo surgen estos intereses?, nos pregunta Engels. Estos intereses surgen a partir de la constitución de los colectivos para sí mismos, es decir, si se quiere ver de la clase en sí a clase para sí. Constituidos así en clase, estos intereses verían su nacimiento a partir precisamente de las luchas de clases. Cuando las luchas de clases constituyen a las clases de clases en sí en clases para sí, surgen intereses que hacen actuar a estas clases precisamente en pos de su propio beneficio. Y es la lucha de clases entonces la que dota de legitimidad y la que es el motor de la historia. Como bien señalan Marx y Engels, es la lucha de clases la que es precisamente el motor de la historia. Y que Marx desarrolla también este punto en las tesis sobre Feuerbach, que veremos ya en otro video.